Y vamos a continuar con el tema de sucesiones. Este ejemplo nos dice, encuentra el patrón de crecimiento o decrecimiento de las siguientes sucesiones. El ejemplo 1 y 2 son ejemplos que ya trabajamos anteriormente. Está la sucesión n más 4 y la sucesión menos 3n más 2. Sucesiones ya las trabajamos, encontramos estos elementos y ahora incluí una tercera sucesión que es la sucesión 3. Ahora, vamos a encontrar los elementos de la sucesión 3. Es muy sencillo. Para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y así sucesivamente. Como esta sucesión no tiene el término n, no hay que sustituir. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el término 1 vale 3, para el término 2 vale 3, para el término 3 vale 3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no hay un valor n que sustituir, entonces así se queda. Entonces esta sucesión tiene elemento 3, 3, 3 y así sucesivamente hasta el 3. Todos son 3 infinitos. Vamos a quitar esto. Ahora sí, ya que tenemos completas las 3 sucesiones, vamos a indicar su patrón de crecimiento o decrecimiento. Entonces primero, de 5 a 6 más 1, de 6 a 7 más 1, de 7 a 8 más 1, de 8 a 9 más 1 y así sucesivamente. Recordemos que este más 1 lo encontramos restando un término menos su anterior. 6 menos 5, 1, 7 menos 1, 6 y así sucesivamente. Aquí el patrón de esta sucesión es menos 3, menos 3, menos 3 y menos 3. ¿Por qué? Porque es menos 1, menos 4, perdón, menos 1 nos da menos 3, menos 7, menos 4 nos da menos 3 y así sucesivamente. Es decir, que le vamos restando 3 a esta sucesión. Y por último, esta sucesión, que es de 3, 3, 3, 3, lo que le estamos sumando es 0, 0 y así, ceros. Porque 3 menos 3, 0. Entonces, su patrón de crecimiento, bueno, su patrón es 0. Ahora, vamos a escribir qué significa eso. Entonces, cuando el patrón de una sucesión es positivo, la sucesión es monótonamente creciente. Así. ¿Ok? Si el patrón es negativo, la sucesión es monótonamente decreciente. Y si el patrón es 0, la sucesión es constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no cambia. Entonces, aquí lo ponemos. Entonces, positivo, monótonamente creciente, es decir, que va aumentando. Negativo, monótonamente decreciente, es decir, que va disminuyendo. Y si el patrón es 0, es constante, es decir, que no cambia. Ni aumenta, ni disminuye. Entonces, este primer ejemplo tiene un patrón más 1, positivo. Entonces, esta sucesión es monótonamente creciente. En el segundo ejemplo, su patrón es menos 3. Quiere decir que es negativo y por lo tanto es monótonamente decreciente. Ahí está. Y aquí
su patrón es 0. Bueno, de hecho, 0. Entonces, esta sucesión es constante. Ahí está. Ahora, además de que nuestro patrón nos indica si una sucesión es creciente o decreciente, ese patrón nos ayuda a encontrar el enésimo término si es que no lo tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Para el primer ejemplo, tenemos el patrón que vale más 1 o 1. Ese 1 lo vamos a multiplicar por n, pero no lo escribimos 1n, sino escribimos n. A ver, otra vez. En el ejemplo número 2, el patrón vale menos 3. Entonces, menos 3 lo vamos a multiplicar por n. Ahí está. Siguiente ejemplo. El patrón que vale 0 lo vamos a multiplicar por n. Que 0 por n es 0. 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Ahora, ¿cómo obtenemos el más 4, más 2 o el 3? Pues tomamos n igual a 1, el primer término. Para n igual a 1 y sustituimos el valor. Para n igual a 1, n ¿cuánto vale? Pues 1. Pero quiero que mi primer valor nos dé 5. ¿Cuánto falta del 1 para llegar al 5? Pues más 4. Entonces aquí va el más 4 y ya obtenemos el enésimo término. Otra vez. Para n igual a 1, ¿cuánto vale este término? Pues menos 3 por 1, que vale menos 3. Pero mi primer término vale menos 1. ¿Cómo llego del menos 3 al menos 1? Podemos trazar una gráfica para que se entienda. Aquí está. Estoy en el menos 3 y quiero llegar al menos 1. ¿Cuánto? Más 2, porque vamos hacia la derecha. Si fuéramos hacia la izquierda, sería negativo. Entonces va más 2, es decir, más 2. Y ya tenemos el enésimo término, lo que teníamos aquí. Último. Entonces, n vale 0. Para n igual a 1, pues 0 vale 0. Pero quiero que me dé 3. Entonces, ¿cómo llego del 0 al 3? Pues sumándole 3, es decir, más 3. ¿Y cuánto es 0 más 3? Pues 3. Y ya tenemos el enésimo término, que aquí en este caso pues no tiene n. Y así es como encontramos el enésimo término de nuestra sucesión.